La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, llegó en la noche de ayer al despacho de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para sumarse a la defensa de la reforma a la salud. Esto fue un video difundido ampliamente en redes sociales, en donde se le ve caminar, como vemos a partir de este momento, como con cierta prisa, por un pasillo del Capitolio Nacional. La visita ocurrió después de que fracasara el inicio de este primer debate, que fue pospuesto para finales de la tarde de hoy por las recusaciones contra varios miembros. Esto en torno a todo el tema de la reforma a la salud. Estamos con la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, representante Catherine Miranda. Gracias por estar con nosotros en este canal. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué opinión le merece esta visita a última hora a las instalaciones del Congreso de la República de la primera dama? Bueno, yo creo que es bastante desafortunada porque la primera dama no es una funcionaria pública, no tiene por qué estar en discusiones a puerta cerrada con los ministerios, pero también con ponentes y coordinadores de la reforma a la salud. Acá hay una situación y es que zapatero a sus zapatos, y yo creo que se tiene que respetar la autonomía que tiene el Congreso de la República para definir, para decidir frente a estos temas. Han dicho algunas personas que es porque se estaba tratando de gestionar una reunión a primera hora en la Casa de Nariño, pero nuevamente, ella no tiene ninguna competencia para determinar lo que se puede o no hacer en la Casa de Nariño. Para eso está el director del DAPRE, que puede habilitar espacios para la reunión con ponentes y coordinadores, y ella no tiene ninguna injerencia en las decisiones que se tomen en ausencia de su esposo. Estaríamos hablando de presión burocrática, porque es que ya había sido noticia durante la semana pasada el tema de las renuncias protocolarias que le pidieron a cuotas políticas de los partidos por no apoyar a la reforma a la salud. Se habló de presiones burocráticas ahí. Ahora con esta visita de la primera dama, ¿son presiones burocráticas que se están dando de la nada? Yo creo que desde el inicio el gobierno del presidente Petro se equivocó en el modo de relacionarse con los partidos políticos tradicionales. A mí digamos, me cuestionaba muchísimo una vez ganó el presidente, todas las personas que estuvieron en contra de él durante la campaña hoy hacían parte de, pues, como gobierno. Entonces, mi pregunta, y se la hice al presidente en su momento, es: ¿a quién le ganamos? Y hoy vemos cómo en el gabinete hay una participación de estos partidos políticos, y yo entiendo que las dinámicas políticas y las dinámicas del Congreso y lo que permite la gobernabilidad hace necesaria una participación de estos partidos en el gobierno nacional. Lo que no veo adecuado es que se esté pidiendo renuncias protocolarias simplemente porque se está dando un trámite en el Congreso de la República como es la reforma a la salud. Acá, si hablamos de cambio, que fue lo que le prometimos a la ciudadanía, tenemos también que hablar de ese cambio de las relaciones que hay entre el Congreso y el Ejecutivo y el Gobierno Nacional, porque no podemos seguir en la misma lógica que hemos criticado históricamente, y es esa relación burocrática. Entonces tú me votas esto, entonces yo te doy a cambio de esto. Yo creo que eso no es lo adecuado y no es por lo que la gente votó. Entonces, a mí sí me alegra realmente que esté pasando esto, porque repite el concepto de cambio que nosotros le propusimos a la ciudadanía y por lo que la gente votó, y es que el cambio es exactamente lo mismo que hemos visto históricamente, y es votos a cambio de burocracia. Entonces, si esa es la lógica que vamos a seguir en el supuesto gobierno del cambio, pues yo creo que es momento que nos replanteemos ese concepto de cambio que tiene el gobierno nacional, que tiene la ciudadanía, que tenemos nosotros los congresistas, quienes apoyamos al gobierno de Gustavo Petro pues durante las elecciones. Claro, es que muchos han dicho, no, es que el fin justifica los medios. En este caso, ¿usted cree que definitivamente no tendría que ser así en el gobierno del cambio? María Camila, yo creo que, digamos, esa idea un poco pragmática de que el fin justifica los medios es lo que tiene al país tan mal. Es la lógica que tuvo, por ejemplo, las FARC, que creyeron en su momento que
por tratar de equilibrar y digamos, eliminar la desigualdad en Colombia, se justificaba el narcotráfico, se justificaba el secuestro y el asesinato. Muy posiblemente la misma lógica la tuvieron en su momento los paramilitares. Yo sí creo que se pueden hacer cambios sin sacrificar principios. Yo creo que sí es posible. Yo creo que se puede hacer transformaciones necesarias, reformas sin necesidad de tener las mismas prácticas burocráticas y políticas. Lo que pasa es que de pronto es el afán hace cometer errores y yo creo que no podemos justificar este tipo de comportamientos nada más por llegar a un fin loable que puede ser una reforma. Yo creo que eso no es lo que el país quiere y yo no le jalo a eso. No creo que el fin justifique los medios. El Partido Conservador y de la U finalmente le dijeron que no a la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro y en un comunicado conjunto dijeron que en vista de que el Ministerio de Salud no incluyó la totalidad de sus propuestas, pues no acompañarán al gobierno con la propuesta. Finalmente, esto se dijo en las últimas horas. ¿Se va a caer la reforma a la salud, así como la reforma política? Bueno, yo la verdad no creo, porque en algo nos encontramos todos los partidos políticos y es en la necesidad de una reforma a la salud. Yo creo que es necesario llegar a esos territorios donde hoy no hay un centro de salud, es necesaria una atención prioritaria y yo creo que en eso nos encontramos todos los partidos políticos, aún los partidos de oposición. Acá el problema es el cómo y el cuándo y yo creo que en eso es lo que yo personalmente tengo unas diferencias frente a la reforma a la salud y es ese tránsito, cómo se da y en qué tiempo se da. Que yo sí comparto un poco la lectura que tiene el exministro Alejandro Gaviria y que tiene también el ministro Ocampo, y es que uno tiene que ser responsable fiscalmente y esos costos son absolutamente altos anualmente y no tenemos cómo solventarlos. Tampoco, por ejemplo, la reforma a la salud no contempla de ninguna manera el incremento de especialistas y el incremento de médicos. Uno de los grandes problemas que tiene el país es la ausencia de médicos, no solamente en los lugares alejados, sino acá mismo en Bogotá. Busque usted una cita con un nefrólogo, se la dan a los 3, 4 meses, 5, 6 meses. Entonces, la reforma a la salud, por ejemplo, no toca ese aumento necesario en el talento humano. La reforma a la salud tampoco toca, por ejemplo, regímenes especiales como lo es el régimen de la policía, de sanidad de la policía, o aún el del magisterio, el de los maestros, que es pésimo. Usted mire las encuestas, usted mire, digamos, las evaluaciones que le hacen a las veces. Las peores calificadas es el ministerio, son las de la policía, la de la fuerza pública y también la del magisterio. ¿Por qué la reforma a la salud no toca estos regímenes especiales? Entonces, yo tengo varias inquietudes, varias dudas, pero yo creo que eso se tiene que dar, digamos, las discusiones en el Congreso de la República con micrófono y que la ciudadanía escuche los argumentos y no a puerta cerrada en un ministerio o en el Palacio. Sí, Creo que el país necesita respeto, la ciudadanía merece respeto. Demos las discusiones, esto no es amenazando ni diciendo que nos vamos para la calle a protestar. Demos los argumentos, que yo creo que hay argumentos absolutamente valiosos de un lado y del otro, pero no es con amenazas, no es pidiéndole renuncia a los viceministros. Yo creo que ese no es el concepto de cambio que tenemos quienes votamos por Gustavo Petro. ¿No le parece que esta reforma incluso ha tenido pues tantos, digámoslo así, golpes, no solo por esos errores de fondo y de forma de los que usted está hablando, sino porque incluso han acordado ciertas, valga la redundancia, o han llegado a acuerdos con partidos políticos en una hablada, en una conversada, en una dialogada y luego ya en la hora del texto, pues eso no se da? ¿Cree que el gobierno está fallando en eso? Yo creo que el gobierno tiene un tufillo de soberbia que es bastante grande. Yo le digo, María Camila, yo llevo muchos años en el Congreso de la República y si nosotros reflexionamos y un poco entendemos qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria, la que se cayó y la que ocasionó el paro. Usted veía un gobierno que tenía unos partidos políticos tradicionales
que no solamente estaban afín con el gobierno del presidente Duque por temas burocráticos, sino por temas ideológicos. Digamos, no habían grandes diferencias entre lo que podía pensar el Partido Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical, Centro Democrático, con el pensamiento del presidente Iván Duque. Y aún así, con participación grandísima en el gobierno nacional, los partidos políticos le dijeron no a la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. Hoy en día, con un presidente con un claro corte de izquierda, que necesita generar confianzas de lado y lado, recíproco entre Congreso y Gobierno Nacional, a escasos 7, 8 meses de haberse posesionado, es absolutamente necesario generar esas confianzas, generar esas tranquilidades. Claro que se necesita una reforma a la salud, pero también tienen que entender que si bien el gobierno del presidente Petro ganó en las elecciones presidenciales por un simple margen del 3%, hay que decirlo, pues el Congreso también tiene un mandato, y es un mandato popular, y es que a nosotros también nos eligió la ciudadanía. ¿Para qué? Para hacer un contrapeso. ¿Para qué? Para hacer control político. Yo no tengo la idea, y yo creo que parte del gobierno del cambio y de la idea del cambio es cambiar esa relación transaccional que existe entre el Congreso y el gobierno nacional. Históricamente usted ha visto que todos los partidos de gobierno no critican, simplemente votan sí a lo que dice el gobierno de turno. Pues este gobierno del cambio y este cambio en la política nacional implica voces críticas. Y voces críticas que no buscan hacer daño, sino por el contrario buscan ayudar a construir un mejor gobierno. Yo hago unas críticas, y las críticas que yo hago no es con el objetivo de acabar al gobierno nacional, sino con el objetivo realmente de que un poco trate de redireccionar un mal proceder que están teniendo, porque yo creo que no podemos seguir con esas prácticas un poco clientelistas, y son malas prácticas. Yo no le voy a jugar a eso, María Camila. Yo creo que uno vino para dar, pues digamos, ejemplo, uno llegó a estos espacios para tratar de dignificar un poquito ese papel de la política, en la política, y no para seguir con lo que hemos criticado nosotros históricamente. Por ejemplo, yo le digo una cosa, los nombramientos en la Cancillería. Nosotros históricamente criticamos esos nombramientos, señalábamos esos nombramientos. No puede ser que ahora estemos justificando que una persona que no tiene ni siquiera un título universitario sea embajador, cuando hay personas que realmente duran años y años formándose para tener una carrera diplomática, y los desconozcamos simplemente porque no hacen una rosca. Yo creo que ese no es el actuar que deberíamos tener, y claramente tiene que haber un porcentaje que tenga unas características políticas. Hay muchos nombramientos, muchas embajadas que son muy políticas, pero hay otras que no lo son. Y yo siento que no podemos seguir en esas prácticas. Y ese tufillo de soberbia, finalmente, usted dice, el gobierno tiene un tufillo de soberbia. Ese tufillo de soberbia viene solamente del presidente, viene de su gente más cercana, viene de su gabinete, viene de dónde. Yo creo que es generalizado, la verdad, es generalizado, y a mí me ha molestado muchísimo personalmente, digamos, y es como me dicen, no, es que usted tiene que votar de esta manera porque es que la gente votó por el cambio. Le dije, no, yo entiendo claramente eso, pero es que la gente también votó por mí, y la gente me conoce, María Camila, y sabe que yo no me voy a quedar callada si yo veo que hay un error, si yo veo que se puede mejorar algo. O sea, la gente no votó por mí, votación anterior a la del presidente Gustavo Petro, para quedarme callada, para mirar para el otro lado cuando de errores propios se trata. La gente votó por mí porque me conoce y sabe que independientemente del gobierno de turno, pues yo voy a hacer un control político, voy a tratar de que las cosas salgan bien. Muchas veces me voy a equivocar, y me he equivocado, y me ha tocado salir a pedir disculpas cuando le he embarrado, pero créanme que cada vez que yo le he embarrado es un error propio, esa conciencia, la embarré porque creía que estaba bien actuar de esa manera, no porque me levantan el teléfono y me dicen, es que se está esperando que usted vote de esta manera por ser partido de gobierno. Pues digamos, no soy eso,
Y por fortuna hay un dicho en política que es el que advierte no traiciona. Y cuando el presidente Gustavo Petro me pidió a mí el apoyo, yo le dije que yo no era un cheque en blanco y que cuando tendría que jalar las orejas, pues lo iba a hacer, porque así soy yo y así votaron por mí y eso es lo que espera la ciudadanía de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente a eso? Ah, no, que claramente, que él me conocía, que tranquila, que no había ningún problema, que eso era lo bonito que yo tenía, esa independencia. Pues espero que siga pensando eso el presidente de mí ahora que asumió la Casa de Nariño. Pero lo que sí es una realidad y no hay que negar, representante, es que hay lobbies y hay lobbies políticos y hay lobbies, o sea, existen las presiones a los congresistas para que voten de una forma y no voten de otra. Es decir, esto existe y ha existido históricamente. Sí, es lo que a mí me duele muchísimo, María Camila, porque, digamos, parte del discurso con el que se llegó, con el que llegó el gobierno nacional, era eliminar ese tipo de prácticas. Y hoy las prácticas las tenemos igual o tal vez un poco peor. Yo nunca vi al presidente Duque pidiendo renuncia protocolaria a ministros, a viceministros, a directores en la reforma tributaria, por ejemplo. Yo no vi eso. Entonces, pues digamos, me cuestiona mucho, me duele un poco ese actuar. Yo creo que es muchísimo mejor entender que existe una separación de poderes, entender que el gobierno nacional puede presentar una reforma, pero también tienen que entender que el Congreso tiene una autonomía y tiene la decisión de definir qué va en el y qué no. Y Claro. yo creo que podríamos empezar con un cambio bonito y un cambio real en nuestro país si respetamos al que piensa diferente. Yo creo que todos tenemos, digamos, cosas valiosas para decir, cosas valiosas para aportar. No simplemente podemos señalar y tildar de traicionero, de que está en contra del cambio o algo por el estilo. No, yo creo que, podemos, que podemos realmente construir en la diferencia, que podemos pensar usted y yo diferentes y eso no nos hace enemigos o enemigas a usted y a mí. Y yo creo que cuando entendamos eso, vamos a empezar a hablar del verdadero cambio en nuestro país. Y es que ya para terminar esta entrevista, precisamente vimos un rifirrafe ahí de nuevo con Roy Barreras, él diciéndole a usted, póngase más bien a trabajar, cómo está el tema de la comisión, ¿no? En las comisiones económicas, en el debate, en el plan de desarrollo, como póngase a trabajar usted en lo suyo y no se meta en palabras más, palabras menos, eso no fue lo que dijo, pero sí básicamente la mandó a trabajar. Pues ese es el actuar de una persona como Roy Barreras, que ya todos conocemos en el país. Si usted hace una evaluación de qué ha sido, digamos, de los logros del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, yo le digo que solamente ha tenido la reforma tributaria, que estuvo a cargo de quién? En mis manos estuvo la reforma tributaria. Nosotros sacamos la reforma tributaria. Y ese ha sido lo único que le ha pasado en el Congreso de la República, grande, digamos de gran magnitud al presidente Gustavo Petro. Hoy yo tengo el plan de desarrollo, el cual vamos a radicar, mañana ya empezamos a recoger las firmas, más de 4.000 proposiciones, hasta el momento ya casi vamos en 400 artículos aprobados, y yo no tengo el estilo que tiene el de pupitrear o de llevar, pues un poco cabalgando a todo el Congreso de la República. Yo respeto, digamos, al Congreso profundamente, respeto a mis compañeros, aún más los de la oposición, y hemos dado un debate artículo por artículo. Yo estoy dentro de los términos que me da la ley, y yo sí le digo que el senador está preocupado por algo que va divinamente bien, que es el plan de desarrollo, y no por esas reformas que las veo bastante problemáticas, pero adicionalmente hay un problema con el senador Roy Barreras, y es que él no me perdona el haber tumbado la reforma política que si bien era del gobierno nacional, pues el principal beneficiado podría haber sido él, y él no me perdona el haber denunciado esos terribles micos en la reforma política y haber tumbado la reforma política. Yo me siento absolutamente pues galardonada con ese título que me dan, que yo tumbé la reforma política. ¿Por qué? Porque yo no voy a aceptar, María Camila, que se esté hablando que nosotros
digamos, de un artículo que pues hacía automática la reelección de nosotros. Yo creo que eso no está bien y yo no voy a apoyar ese tipo de micos y esos atentados contra la democracia. Pero en Entonces, todo caso, a él usted le duele muchísimo, a él le duele muchísimo que yo haya tumbado la reforma política, pero adicionalmente, a él no le gusta que yo vaya a la comisión séptima, comisión a la cual yo puedo ir cuando yo quiera y hablar cuando yo quiera. Y ayer lo que pasó es que yo fui a la comisión séptima y dije, oigan, tengan cuidado porque están viendo el trámite, porque tiene que haber, las recusaciones se tienen que solucionar en la comisión de ética y posteriormente seguir acá con la discusión del debate. Pura ley quinta, simplemente es ley quinta. Entonces, no les gustó para nada que yo haya ido a la comisión séptima y haya puesto un poco de orden frente a cuál debía ser el trámite legislativo que se tenía que dar para no viciar la reforma a la salud, sino como les gusta todo a la chambonada, les gusta todo pasando por encima de la ley, por encima de las personas, por encima de los derechos. Pues yo no soy eso, yo no voy a permitir eso. Si bien la motivación de las recusaciones yo no las compartía, pues ya existen, están sobre la mesa. ¿Qué hay que hacer? Darles trámite y de manera adecuada, no desconociendo la ley como pasó y como intento de que pasara el día de ayer. eso quiere decir que usted no se va a dejar de meter en la reforma a la salud porque usted lo puede hacer. Yo tengo 7 proposiciones en la reforma a la salud. No solamente es mi derecho, es mi deber como congresista. A mí me toca defender los intereses de los bogotanos, de quien votaron por María Camila. Yo tengo, no, es como entre el honor y como la angustia y la responsabilidad por mi voto. 120.000 personas. Yo tengo la mayor votación de la Cámara de Representantes y de Bogotá. ¿A mí qué me toca? Si yo siento que hay algunas, digamos, hay algunas propuestas, hay algunos proyectos que están en contravía de los intereses de mis votantes, de la ciudadanía, de Bogotá, pues ¿qué hago yo? Levanto la mano y digo, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, imagínense que yo no vaya a levantar la voz cuando se está colocando en riesgo la salud de los bogotanos, la salud de los colombianos. O sea, yo no me puedo quedar callada, sentada con los brazos cruzados, viendo cómo parte de la reforma destruye el sistema de salud. O, digamos, yo le digo una cosa, Marcanina. Yo tengo una abuelita de 94 años. Hemos sufrido, porque nosotros no mi abuela no tiene prepagada, y a nosotros nos toca la EPS común y corriente. Y a mi abuela le hemos tenido que meter tutela al EPS para que la pueda atender un nefrólogo por unas infecciones urinarias. Imagina que nosotros nos vayamos todos para la nueva EPS cuando no tiene la capacidad hoy de atender, digamos, a todos los colombianos en esta EPS del Estado, y cuando no tiene los especialistas. Yo le digo, ¿y quién nos va a atender ahora? Ahora nos están hablando ya de sobanderos, de yerbateros. O sea, voy a dejar yo la salud de los bogotanos, de los colombianos, en manos de una atención primaria como un sobandero o un rezandero y que sea certificado y pagado con nuestros impuestos y que a su mamá, a su abuela, a su hija lo atiende un yerbate. Yo no estoy de acuerdo con eso, no puedo estar de acuerdo con eso porque es que usted en el Congreso de la República, digamos, acá hay un tire y afloje que siempre se da, pero en algo tan sagrado como es la educación de la salud de los colombianos, yo no me puedo poner a jugar. A mí me toca tomar posiciones directas, claras, porque estamos jugando con algo muy sagrado, que es la vida. Y con la vida no podemos jugar. O sea, no nos baste con la violencia que tenemos para que ahora el sistema de salud coloque en riesgo la vida y la integridad de los colombianos. La piedrita en el zapato entonces ahora de la reforma a la salud. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este canal. Vamos a ver qué pasa finalmente con esta reforma, quién la apoya, quién no la apoya, qué va a quedar en las proposiciones finales, en el texto final. Muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes también, por supuesto, de las comisiones económicas y de el plan de desarrollo, por supuesto. No, ustedes muchísimas gracias por la invitación y un llamado cariñoso a todos los colombianos, y es que esto no es de blanco o negro, estar a favor o en contra de un gobierno del cambio, sino es lo que sea mejor para todos nosotros.
los servicios y los derechos a la salud tienen que garantizarse con personas adecuadas que nos puedan prestar un muy buen servicio y quitémosle el apasionamiento a las discusiones y pensemos más en las personas que realmente necesitan tener un adecuado, digamos, recibir una muy buena prestación de la salud, personas con cáncer, niños, ancianos, que no puede quedar en manos de la improvisación. Gracias, representante Catherine Miranda. Chao, mil gracias por Chao, todo. chao. Gracias.